Con relación al informe especial de deuda argentina que mandamos la semana pasada, hacíamos referencia al reinicio, digamos, de las negociaciones con los acreedores después de un breve periodo de stand-by, digamos, donde vemos claramente los tres grupos de fondos, digamos, que nuclean a la mayor cantidad de tenedores de deuda. En el caso de los bondholders, es el grupo quizá que se encuentra más cerca de cerrar un acuerdo, representan entre el 5 y el 10% de los tenedores de bonos a reestructurar. Después está el grupo Exchange, que contiene fundamentalmente a los tenedores de bonos discount y par, y donde, como vamos a ver, hay alguna diferencia en ambas especies, digamos, que son bastante distintas en términos de diferencia con la propuesta del gobierno. Y por último está el grupo ad hoc, liderado, digamos, por el fondo BlackRock, que concentra más del 60% de las tenencias, y que a su vez concentra gran parte de los bonos emitidos durante la gestión anterior. En el caso específico del grupo de Exchange, que concentra los tenedores de bonos par y discount, se observa en el caso de los bonos par, que representan cerca del 19% de la tenencia de bonos a reestructurar, existe una diferencia menor a $2 en términos de valor presente, al 10%, en tanto que para el caso de los tenedores de bonos discount, las diferencias se encuentran cercanas a $8, digamos, cada 100 de valor nominal. En este caso, digamos, entendemos que una mejora en la tasa de cupón de los bonos discount del 4,2 al 4,7 podría permitir una mejora en el valor presente cercana a $4, que acercaría sensiblemente, digamos, la propuesta del gobierno a la posición de este grupo de
son los precios del mercado de futuro? ¿Cómo se forman los precios del mercado de futuro? Bueno, los precios se forman por expectativas futuras respecto a lo que es la oferta y la demanda de granos. Para tener idea y siempre para entender cómo funcionan las coberturas, siempre es bueno entender cómo convergen los precios futuro y físico hacia la expiración de los contratos. Nosotros sabemos que el precio futuro se determina por el precio spot o físico al momento de la evaluación, más lo que conocemos como el carry o costo de traslado en el tiempo. Por supuesto que, como muestra el gráfico, al momento del vencimiento del contrato, que es donde las dos curvas se juntan, el precio físico y el precio spot valen exactamente lo mismo. Esto se da porque al momento de cancelación del contrato, de finalización del contrato, ese carry equivale a 0, como consecuencia el precio físico y el precio spot valen exactamente lo mismo. Esto cabe explicarlo y aclararlo porque en la cobertura, con esto se muestra que la cobertura física y el precio del futuro al momento de finalización del contrato, los precios son exactamente iguales. Y esto lo que demuestra es que la cobertura, la utilización de estos instrumentos es eficiente. Si esto no sucediera, que el precio futuro y el precio spot no convergieran a la finalización del contrato, por supuesto que la utilización de las herramientas serían ineficientes porque la cobertura sería ineficiente. ¿Cuáles son características de los mercados de futuro? Bueno, los precios actúan de referentes contra el mercado spot. Nosotros, cuando estamos tomando coberturas en el mercado físico, lo que estamos es intentando minimizar los movimientos de precios del mercado spot por la utilización de estos instrumentos. Por supuesto, como explicábamos, son herramientas de inversión para la franja financiera, se pueden utilizar para posicionarse tanto al alza como a la baja en los distintos productos. Si bien yo les explicaba la utilización de los contratos mini, con los contratos con entrega también se puede hacer, lo que pasa es que el contrato con entrega para la franja de inversión, de utilización como instrumento de inversión, siempre tiene que tener en cuenta que el contrato entra en una etapa de entrega de mercadería o de libre. Entonces hay que tener mucho cuidado en la utilización de la herramienta como instrumento de inversión en los contratos con delivery y no entrar al momento del delivery y estar siempre pensando que hay que cancelar el contrato de forma anticipada. Por supuesto que permiten un alto apalancamiento con una mínima inmovilización de capital, que son las garantías o márgenes iniciales. Nosotros estamos posicionados a la compra o la venta de una mercancía en un futuro con un valor mucho más apalancado. Actúan como seguro de riesgo-precio para los productores y los compradores. Estas garantías que se deben inmovilizar minimizan el riesgo de cumplimiento versus los contratos informales o como vimos con los contratos forward o los contratos a fijar. Pensemos que los contratos forward o a fijar, solamente el cumplimiento se tiene dado por la buena voluntad de las partes. En el caso de la utilización de los contratos de futuro, existen garantías que se deben integrar en los mercados y como consecuencia los mercados actúan como contraparte central y son garantes de la operación. Por supuesto que la metodología de descubrimiento del precio siempre brinda una transparencia al libre juego de la oferta y la demanda. Los precios que salen de los mercados de futuro son públicos y son precios referenciales para la toma de decisiones. Siempre en la cadena agropecuaria se está mirando los valores futuros de la mercadería y esto viene dado por el libre descubrimiento en la transparencia y la oferta y la demanda de los productos. ¿Cómo se cancelan los contratos de futuro? Bueno, en el primer caso se pueden cancelar por compensación. La compensación sería realizar una operación inversa. Si estoy comprado, realizo una operación de venta y puedo cancelar el contrato. En el caso de los productos con delivery y con entrega de mercadería, se pueden cancelar con la entrega de la mercadería. Aclaremos que los contratos mini son contratos sin delivery, sin entrega de mercadería, y la única forma de cancelación es por compensación. La utilización de estos contratos, como bien decíamos, primero es como especulación o alternativa de inversión. Significa realizar una inversión comprando o vendiendo un contrato de futuro con el objetivo de obtener una ganancia en la suba o la baja del mercado. Como mostramos en los gráficos, los granos, cereales y oleaginosos son productos con volatilidad, con alta volatilidad. Como consecuencia de esta volatilidad se puede sacar réditos de ganancias, tanto al alza como a la baja. Entonces, la utilización
como instrumento, como alternativa de inversión, estos instrumentos se pueden utilizar por estas variaciones de precios que se dan en los cereales oleaginosos. Por otro lado, se utilizan como instrumentos de cobertura, significa realizar una operación de compra o de venta que reduzca el riesgo de los movimientos de precios de los cereales oleaginosos. Estas coberturas pueden ser tanto de venta como de compra. Yo puedo fijar un precio de compra o puedo fijar un precio de venta a futuro. Vamos a ver un ejemplo básico de la utilización del instrumento como instrumento de cobertura. Vamos a suponer que hay un exportador que tiene que fijar un precio de compra. Para fijar un precio de compra va a tomar una cobertura de compra y vamos a suponer que estamos en un ejemplo que el mercado sube. Entonces, en el mes de julio, este exportador lo que hace es mirar las pantallas de MATLAB y ver cuánto cotiza la soja posición mayo. Entonces, ve que cotiza $220 y decide tomar cobertura de compra a ese precio, de $220. Llega el mes de abril y, por supuesto, en este caso, el mercado estuvo en suba, ve que la cotización de su soja posición mayo es de $250, entonces lo que hace es cancelar su compra, una venta a $250, obteniendo un resultado de ganancia de $30. Pensemos que este resultado viene dado por las diferencias diarias, las liquidaciones de ganancias y pérdidas. El mercado de futuros se hacen de forma diaria, entonces todos los días las posiciones que están en pérdida deben depositar la diferencia en pérdida y las posiciones ganadoras retiran sus saldos a favor. Como consecuencia de esta suma de las diferencias diarias, hace el resultado final entre el precio de compra de la posición, en este caso en el mes de julio, la posición mayo a $220 y su respectiva cancelación en abril a $250. Entonces, estas ganancias y pérdidas sumaron una ganancia de $30. Entonces, como convergencia, y sabemos que los precios futuros y los precios físicos a la finalización del contrato convergen, este exportador va al mercado físico. Como consecuencia del mercado físico va a comprar su mercadería a $250. A esto le tiene que restar su resultado en el mercado de futuros, que fue de $30. Como consecuencia, su precio de compra final va a ser de $220, que fue el mismo precio que había tomado la cobertura en julio en el mercado de futuros. Vamos a ver el mismo ejemplo del exportador, pero vamos a suponer ahora que el mercado bajó con respecto a julio. Entonces el exportador toma una cobertura de compra en julio de soja mayo a $220. Cuando llega el mes de abril, vamos a suponer que el precio de la soja disminuyó a $190. Con esto obtuvo una pérdida de $30 en el mercado de futuros. Entonces, el exportador va a ir al mercado físico, por convergencia de los precios futuros y físicos va a pagar su mercadería a $190. A esto le va a sumar su resultado de pérdida en el mercado de futuro de $30 y como consecuencia su precio de compra final va a ser de $220, mismo precio que había tomado la cobertura para la posición mayo en el mes de julio. Vamos a ver ahora un ejemplo de un productor agropecuario. El productor agropecuario lo que tiene que hacer es fijar una cobertura de venta, ¿no? O sea, fija un precio de venta a futuro, vamos a suponer que el mercado está en suba, y este productor en julio vio que la soja mayo cotizó a $220, va al mercado de futuros, vende su soja mayo a $220, cuando llega abril ve que su soja subió a $250, como consecuencia obtuvo una pérdida de $30 al mercado de futuros. Bueno, va a ir al mercado de físico, va a comprar va a vender su producción al precio a $250, obtuvo $30 de pérdida en el mercado de futuros, como consecuencia su precio de venta final va a ser de $220, mismo precio que tomó la cobertura en el mes de julio. Y por último, el mismo ejemplo del productor, pero con un mercado en baja. En julio vendió su mercancía a $220 futuro, recompra en mes de abril a $190, obtuvo una ganancia de $30. Como consecuencia, va al mercado físico, vende a $190, más el resultado en el mercado de futuros de $30, su precio de venta final es de $220. ¿Qué queremos demostrar con esto? Queremos demostrar que en la utilización
de los instrumentos como instrumento de cobertura, más allá de que el precio disminuya o baje, y no importa su cuantía, en cuánto se incrementa o en cuánto disminuye, su precio de venta final siempre va a estar dado por la cobertura que tomó en un principio en el mercado. Por otro lado, McDowell-Rofex ofrece los contratos de opciones sobre futuros. ¿Qué es un contrato de opciones? Un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o de vender un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo al cambio del pago de una prima. Por supuesto que existen dos tipos de opciones, los que conocemos como opciones call, que son opciones de compra. En la opción call, el comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. En el caso de las opciones put, que son opciones de venta, el comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de vender un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. ¿Cómo funcionan los contratos de seguro? Bueno, gráficamente son muy parecidos a los seguros patrimoniales, al seguro automotor que nosotros generalmente utilizamos. Por un lado tenemos un comprador que paga la prima, en el caso del que toma la cobertura de un seguro de un auto. Por un lado hay un comprador que está pagando una prima, por otro lado hay un vendedor, que es la compañía de seguro, existe un valor asegurado, que es el valor de destrucción del automóvil. Por supuesto que el comprador adquiere el derecho a recibir el valor del auto si hay siniestro, y la compañía de seguro tiene la obligación de restituir el valor del auto si este siniestro existe. Por supuesto que tanto como comprador como vendedor lo que hacen es negociar el valor de la prima para asegurar el valor de este vehículo. Bueno, las opciones financieras funcionan de forma muy parecida. Por un lado tenemos el comprador que paga la prima, por otro lado tenemos el vendedor que paga la prima. Por supuesto que el comprador adquiere el derecho a recibir el valor asegurado. En este caso el valor asegurado va a ser, por ejemplo, el valor de la soja futuro. El vendedor de la opción tiene la obligación de pagar, de vender esa mercadería al precio determinado por el comprador. Lo que negocian es la prima. Entonces, la utilización de las opciones son muy parecidas en la explicación, ¿no? Muy parecidas a cómo asegurar un automóvil. Entonces, yo siempre digo que en el caso de las opciones, para explicárselo al productor agropecuario, con la utilización de la compra de una opción put, que es una opción de venta, el productor agropecuario lo que hace es asegurar un precio de venta a futuro mediante el pago de una prima, y lo que hace es minimizar, minimizar su pérdida al valor de la prima y poder obtener una ganancia ilimitada en el caso de que se dé la posibilidad de movimiento de precio a la baja. ¿Cómo se pueden cancelar los contratos de opciones? Bueno, primero y principal, se pueden cancelar con el ejercicio de la misma. Todas las opciones que estén in the money o para ejercerse, se cancela ejerciendo el derecho que tiene la opción. Por otro lado, se pueden cancelar por compensación. La cancelación por compensación viene dada por, si compro un call de un precio determinado, tengo que vender el mismo call a ese precio de ejercicio determinado, y mi ganancia o pérdida va a venir dada por la diferencia de precio de las primas. Y en tercer lugar, por expiración del plazo de vigencia, o sea, las opciones que están out of the money pierden valor una vez que expire el plazo de vigencia. Vamos a ver un ejemplo determinado de opciones. En el ejemplo vamos a ver que este es un ejemplo de cobertura a la baja. Un productor agropecuario lo que estaría haciendo es comprando un put. El productor agropecuario lo que busca es asegurar un precio de venta de su mercadería. Entonces, supongamos que el productor agropecuario en octubre mira las pantallas de McDowell-Rofex y ve que el trigo de enero cotiza a $175, entonces decide tomar una cobertura para vender trigo en la posición enero comprando un put. Entonces compra un put de trigo enero, precio de ejercicio $170, y paga una prima de $3. Por supuesto que mira las pantallas, llega a diciembre y ve que el trigo enero
cotiza a $160, o sea, en octubre cotizaba a 175, en enero cotiza a 160, disminuyó el precio del trigo en enero. El productor lo que hace es ejercer su derecho y registrar un contrato de venta de trigo a 170. Él había comprado un put de trigo negro a $170. Lo que hace es ejercer este derecho de uso de su opción. Entonces, ejerce su opción y registra un contrato de venta de trigo negro a $170, lo cancela en el momento, comprando un trigo negro a 160, que es lo que vale, y como consecuencia tiene una ganancia de $10 por tonelada, cancelando sus posiciones. Va al mercado físico. En el mercado físico sabe que por convergencia su precio de su mercadería vale $160, o sea, vende su mercadería a $160, más el resultado en el mercado de futuros, que fueron $10, su precio de venta final fue de $170, tal cual había ejercido su derecho de comprar un put a $170. Por supuesto que este precio de venta final lo que tiene que hacer es descontarle su costo financiero, que es el valor de la prima. Como consecuencia, su precio de venta final va a ser de $167. Bueno, MattBarRofex ofrece su pantalla de su visor de precios. O sea, si ustedes entran en la página de MattBarRofex, van a encontrar el visor de precios y hay una pestaña que dice futuros agropecuarios. En esta pestaña ustedes van a ver todos los productos, todas las posiciones y sus precios, los últimos operados, las variaciones de precios nominales, las variaciones de precios porcentuales, precios de ajuste, mínimo operado, máximo operado, el interés abierto, o sea, el open interest medido en cantidad de contratos por posición. Entonces, dentro de las pantallas por último, ¿cómo vino comportándose el mercado de futuro de commodity en los últimos años? Bueno, vino creciendo la utilización de estos instrumentos. En el año 2018 se habían registrado aproximadamente 44 millones de toneladas y había sido récord histórico de negociación en el mercado de futuros. 2019 hemos superado ese récord histórico de 2018 y hemos superado en un poco las 52 millones de toneladas. En términos de porcentaje del PBI agropecuario, estamos más o menos en el 40-41% de la producción agropecuaria de Argentina. Se ha incrementado en los últimos años esa relación entre la utilización de los mercados de commodity y la producción. Esperemos que podamos seguir superando esos niveles, pero bueno, lo que estamos viendo es que se han incrementado de forma importante en los últimos años la utilización de estos instrumentos. Como consecuencia, los open interest también se han incrementado. En 2018 hemos tenido aproximadamente 38.000 contratos de open interest. En el año 2019 hemos llegado a los 78.000. Casi se ha duplicado el open interest del año 2018 al 2019, lo que nos está mostrando esto que estamos en un mercado con la liquidez suficiente como para hacer frente a la utilización del instrumento como instrumento de cobertura o ya como alternativa de inversión. Bueno, esto fue todo. Acá les dejamos el mail de atención al cliente @mattbarrofex.com.ar. También les dejo mi mail. Esto es, vamos a ir a hacer ahora una ronda de preguntas, pero les dejo los mails para que ustedes puedan hacer consultas a posteriori. Atención al cliente @mattbarrofex.com.ar. Y bueno, les dejo mi mail personal por si necesitan hacer una pregunta puntual, fcabarossi@mattbarrofex.com.ar. Bueno, si Perfecto. quieren hacemos una rueda de preguntas, Julio. Sí. Gracias, Federico. Si alguno tiene alguna duda o consulta, bueno, Federico y su equipo ahí están a disposición. Arranco yo, Federico. En el caso de un productor agrícola que diga, bueno, a mí me interesa y quiero usar estas herramientas, ¿qué tengo que hacer? Muy básica mi pregunta. En principio, el productor lo que tiene que tener es el agente o la LIC de confianza, ¿no? En este caso serán ustedes, ¿no? En este caso la bolsa. Claro, en este caso la bolsa del Chaco. Entonces, bueno, el productor debe acercarse a ustedes y plantearles la necesidad de cobertura.
y ustedes son los que van a tomar la posición de cobertura en Matua Rofer, ¿no? Pero básicamente el productor tiene que acercarse a la LIC, a la gente de confianza, para explicarle su necesidad de cobertura. Sabemos que las necesidades de cobertura son distintas según la posición en el mercado físico. En el caso del productor agropecuario, generalmente buscan una posición de cobertura de venta de su producción a futuro, ¿no? Entonces, se deberían acercar a ustedes. Sí. Por ahí se corta un poquito. A ver. Sí, sí. A ver ahí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí, sí. Ahora, este incremento que se evidencia en los dos últimos gráficos, tanto en las operaciones, digamos, en futuros como el interés abierto, tiene que ver cuáles son las causas, digamos. El mercado se está desarrollando, está creciendo. Bueno, mirá, desde mi punto de vista, uno de los motivos fue la fusión Matua-Rofex. Yo creo que fue un motivo fundamental. La fusión Matua-Rofex lo que hizo fue exponer la utilización de los contratos sobre commodities, ¿no? Para Sí. la franja financiera, ¿no? Entonces hubo muchos actores de la franja financiera que empezaron a ver la utilización de los commodities como alternativa de inversión. Entonces ha habido la posibilidad de poder llegar a muchos más actores gracias a la fusión de Matua-Rofex. Si bien Matua, cuando éramos Matua solo, se intentó, pero no existía esa llegada al sistema financiero que dio la posibilidad de la fusión entre Matua y Rofex. Entonces yo creo que fue uno de los motivos fundamentales por eso. Perfecto. Cuando hacemos benchmark con el desarrollo de mercado de futuros con relación a producción agrícola, digamos, en el mundo, ¿cómo estamos posicionados nosotros en Argentina? Bueno, mirá, el otro día hablábamos ahí, Rodrigo Vélez había hecho un trabajo muy bueno. Si querés, Rodri, abrir la cámara y querés explicar abrir el micrófono y explicar un poco lo que hiciste vos, que estuvo muy bueno. Acá Ahí nos va a lo... explicar Rodrigo. Dale, ¿ahí me escuchan? Sí, 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 perfecto. Dale. No, la idea era que habíamos hecho con el equipo para más o menos tener una idea de cómo estábamos comparados con otros mercados. Si bien es un poco difícil compararse teniendo en cuenta el tamaño de los mercados, el conocimiento, Así es. pero bueno, habíamos llegado que en la bolsa de Estados Unidos la producción de maíz había pasado 17 veces el año pasado por el mercado. ¿Sí? Y acá, en el mercado argentino, No llegamos a entre trigo, soja y maíz, llegamos a un 40% de la producción. Sí, sí. Para más o menos para que vean el crecimiento que tenemos por delante, que yo creo que es inmenso. Así es. Pero bueno, esperemos que Hay todos que- estos desayunos, las charlas que venimos dando, ayuden para que la gente conozca los instrumentos y se animen a sumarse al mercado de capitales. Totalmente. Ampliando un poquito lo que dice Rodri, primero estamos comparando la performance de CME, ¿no? Chicago Mercantile Exchange. Sabemos que CME en commodities es el referente mundial. Todos los productores del mundo toman coberturas en CME y todos los especuladores y los grandes fondos operan commodities en CME. Entonces, es una comparación un poco, esto es para comparar cómo estamos en el mundo, ¿no? No es comparable Argentina con CME. De hecho, hay un número que a mí en un momento de CME me sorprendió, y es que todos los productos de CME, valuados en dólares, ¿no? Todos los productos de CME en un día de negociación, valuado en dólares, es el mismo comparativo de un año completo de todas las bolsas y los mercados de Argentina. Un día de CME es un año completo de Argentina. Entonces, estamos comparando, haciendo comparaciones que no son muy comparables, pero es para tener una idea. Como dijo Rodri, estamos hoy del PBI agropecuario, estamos aproximadamente en un 40-41% de utilización. Estamos en el momento de utilización más alta. Hemos estado en el 25-30%. Sí. Entonces, esto quiere decir que, bueno, que hay más visión de la utilización
Vuelvo a repetir que la fusión Matva-Rosket para mí a esto le dio un impulso importante, Sí. pero lo que nos debemos es educación financiera. Nosotros nos debemos poder llegar a toda la cadena agropecuaria y hacerles entender que sin la utilización de los derivados, su negocio entra en un riesgo que no puede estar expuesto. Entonces, sí o sí tienen que utilizar las herramientas para poder fijar precios de compra o precios de venta en el futuro, porque sabemos qué es lo que pasa cuando se especula en la producción, ¿no? Hemos tenido años donde los precios han caído de forma rotunda y los productores agropecuarios han tenido pérdidas cuantiosas por no tener, por la falta de utilización. Eso es por un lado. Por otro lado, yo no digo que el productor no siga utilizando los instrumentos forward en su localidad. A ver, el comercio de grano sabemos perfectamente que es un negocio de confianza y que el productor de la zona le va a vender a su acopio de la zona porque lo conoce o a su molino porque lo conoce. Entonces, lo que hacen es firmar un contrato forward en su localidad con su molino o acopio de confianza. Pero yo lo que digo es que si el productor va a vender un forward al acopio, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es fijando un precio de venta. El productor se va a sentir cómodo si el precio al momento de entregar la mercadería disminuye. Claro. Entonces se va a sentir que la utilización de su forward tuvo sentido. El problema que tiene el productor es cuando el precio va al alza. Entonces siente de que la utilización de su forward no tuvo sentido porque no puede captar el precio al alza. Entonces, el productor lo que tiene que hacer ahí es comprarse un call. Entonces, el alza de precio la va a poder capturar por el mercado, ¿no? Y a eso le va a descontar, por supuesto, su costo financiero, que va a ser el valor de la prima que va a pagar por el call. Si esto no sucede y el precio va a la baja, su precio de venta final va a ser el forward menos la prima. Menos la prima, exactamente. Entonces, eso es un sintético. Entonces, hay que explicarle al productor la utilización de los sintéticos es fundamental en el ámbito, ¿no? Totalmente, totalmente. Viendo el vaso medio lleno, digamos, claramente cuando hacemos benchmark siempre decimos las oportunidades de crecimiento que hay, digamos, ¿no? Claramente. Claramente la oportunidad es enorme. El problema es llegar a la educación financiera. Nosotros hablamos con muchos productores y actores de la cadena que no conocen los mercados futuros, no conocen los instrumentos. Entonces, acá nos debemos eso, ¿no? Nos debemos educación financiera. De ahí fundamentalmente son, digamos, el rol que tienen entidades como la Bolsa, digamos, que son, digamos, actores que, en el caso nuestro, que tenemos sombrero en el mercado de capitales y en los agronegocios, digamos, para difundir este tipo de instrumentos, digamos, persistentemente, digamos, ¿no? No es algo, es una tarea, digamos, que hay que llevarla adelante en todo momento, digamos, ¿no? Tratando de transmitir este tipo de instrumentos y las ventajas y beneficios fundamentalmente para la cobertura, ¿no? Para la cobertura del productor, más allá de las oportunidades que hay, como vos muy bien lo explicaste, oportunidades de inversión para el que especula, digamos, pero fundamentalmente al sector productivo, que está muy vinculado, digamos, al quehacer de nuestra entidad, digamos, como bolsa de cereales, digamos, ¿no? Ahí hay una pregunta de Darío Turletti. Darío, si... Hola Julio, buenos días a todos. Sí, te quería agregar esto, que estos instrumentos están en el ROSPEC desde el año 2000. Yo hice cursos en el 2000 y ya había puts, call, y a los productores les cuesta mucho, pero mucho, la utilización de esta herramienta y no hay educación financiera. Y las nuevas generaciones, bueno, no se han instruido en esto y lamentablemente son herramientas muy transparentes, muy sencillas. Yo las he hecho, es una pavada hacerlas realmente porque es dar una orden y girar, hacer un fondeo por las primas, y que es muy valiosa, mucho más en el Chaco, donde en el Chaco, como explicaba recién Federico, en el Chaco no hay seguro multirriesgo para la agricultura. No existe el seguro desde Rafaela hacia el norte, no existe el seguro multirriesgo contra sequía ni contra inundación, solo existe el seguro contra granizo del girasol o granizo contra cualquier cultivo.
así que una herramienta altamente aplicable, pero bueno, realmente cuesta un Perú incrementarla en el país. Cuando yo hice el curso me acuerdo que la implementación era del 3%, y ahora, bueno, Federico subió mucho el número, así que bueno, Bueno, espectacular tu explicación, Federico. igualmente te cuento algo ahí. En la época que vos decís de la utilización y cuando hiciste el curso en ROFEX, en ese momento existía por un lado MATBA y por el otro lado ROFEX, ¿no? Así es. Sí, Donde estaba la mayor liquidez de commodity era del lado de MATBA, ROFEX siempre tuvo la mayor liquidez de la parte del lado financiero. Donde tuvo mayor liquidez fue del lado de MATBA, ¿no? En la utilización, como bien vos decís. Ahora, el problema es muy bien lo que vos explicás, la educación financiera y la necesidad de poder llegar al productor, explicarle. Ahora, nosotros vemos algo, nosotros vemos que las nuevas generaciones incorporan estos nuevos instrumentos porque empiezan a mirar la explotación agropecuaria como una empresa, ¿no? Bien. Generalmente antes la explotación agropecuaria se miraba como un trabajo, pero no lo miraban a nivel global como empresa. Entonces, las nuevas generaciones que están estudiando mucho derivados, las facultades están empezando a dar derivados, las maestrías dan derivados, las nuevas generaciones ya están incorporando los instrumentos financieros para minimizar estos riesgos. Entonces, yo creo que nos tenemos que abocar para ese lado, ¿no? Las nuevas generaciones son las que tienen que estar conociendo estas herramientas para poder volcarlas. Y muy bien, como explicaba Julio, la participación de las bolsas, los mercados, los consejos profesionales de todo el país, las universidades, o sea, tenemos un trabajo enorme como para poder llegar a poder mostrar los beneficios de utilizar estos instrumentos, ¿no? Totalmente. Sí, los contadores serían fundamentales porque yo he visto matriz últimamente de productores grandes y ya incluyen la matriz de riesgo y por ende la matriz de cobertura. Seguro. Ya han notado que el riesgo se puede cubrir, es sencillo y tiene un costo que en el costo productivo es ínfimo, el costo de cobertura. Seguro. Es un costo productivo de $300, tener una prima de $3 es el 1%. O sea, no es nada. Pero ¿sabés qué? Hay que explicarle porque muchas veces especulan con la mercadería. Me quedo con la mercadería y no tomo cobertura. Entonces, explicar que, bueno, a ver, esto es lo mismo que estés jugando con el seguro de tu auto o de tu camioneta, ¿no? Que digas, bueno, no lo pago para ahorrarme el costo financiero y si chocas, ¿qué pasa? Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la explicación por el lado, siempre hay que ir por el lado financiero y siempre hay que ir por el lado de la utilización de las opciones, más que los futuros. Porque en la opción, vos lo que me explicás es, bueno, vos tu riesgo de costo financiero lo minimizás con el costo de la prima, pero tu ganancia puede ser ilimitada al movimiento de precio. Y tu costo lo tenés, tu costo está cerrado al valor de la prima, y punto. Nada más. Sí. El Silo Bolsa le jugó en contra a estas herramientas. El Silo Bolsa le jugó en contra, pero igualmente le juega en contra ¿en qué? En la copia de la mercadería, pero siguen teniendo el riesgo-precio. El riesgo-precio sigue estando. Exactamente. O sea, el productor viene y me dice, no, pero yo tengo la mercadería guardada en un Silo Bolsa en el campo, sí, pero el precio, o sea, pensar en el precio del grano y el precio de la moneda. O sea, tiene que tomar también la cobertura de dólar futuro, porque al final su precio de mercadería lo está cobrando en pesos. Entonces tiene el riesgo del movimiento del tipo de cambio. Entonces tiene que jugar con los dos instrumentos, con el dólar y con el valor del dólar y con el valor del grano. Espectacular, Federico, gracias. No, de nada. Ahí lo estoy viendo a Rubén Piceda, nuestro presidente. ¿Cómo anda, Rubén? Bien, buen día. Quería pedirte la palabra un segundo. Sí, cómo no. Me parece muy interesante la charla. Realmente felicito al equipo de la Bolsa y al equipo de MATBA ROFEC. Creo que muy interesante lo que acaban de exponer. Y por supuesto que me parece que empezamos en nuestra región a ver un poco más palpable todas estas herramientas. Yo no dudo que debe haber productores que ya estarán a la altura de la circunstancia, pero me parece fundamental algo que decían, de que nuestros profesionales, que decía Darío, que nuestros profesionales en ciencias económicas, es muy probable que tengamos que hacer ahí una capacitación, una instrucción muy fuerte, además de asesorar a nuestros productores,
en temas laborales, impositivos, en la emergencia de todos los días, tener la capacidad de asesoramiento en estas herramientas para fortalecer los negocios de la producción. Me parece fundamental porque siempre, desde muchos años, escucho los problemas de financiamiento que tiene la producción en la peor etapa de costos, que es cuando se planifica la siembra, ¿no es cierto? De ahí a obtener la cosecha hay un largo proceso, que ahora hay herramientas como estas que realmente son muy previsibles. Así que felicito, creo que queda un gran desafío para nuestra institución, para la Bolsa, de avanzar hacia el interior de la provincia e ir con cursos y capacitación accesible para el productor y para los profesionales de la región, que permita que incorporen estas herramientas. Así que solamente eso, Julio, Federico, Bárbaro. Felicitarlos por la excelente exposición. Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias, Rubén, te agradezco mucho. Bueno, aprovechando un poco las palabras del presidente, les transmitimos el compromiso para una próxima actividad, seguramente que la vamos a hacer en julio o en agosto, donde los vamos a volver a invitar para volver a profundizar en estas cuestiones. Iván, que por ahí lo veo, Iván D'Alonso, que es gerente comercial de Rofex, de Malva Rofex, Federico, así que nos comprometemos para una actividad en un desayuno también, para profundizar todo esto que estuvimos viendo hoy. Por supuesto, Perfecto. Julio, con todo gusto. Ahí está Iván. Sí, con todo gusto y muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Disculpen, yo quisiera hacer una pregunta, no sé si se puede, o sea, es específica de la operatoria. Sí, Cristian. Cristian. Bien. Bueno, yo estoy siguiendo los contratos de soja mini, de hecho lo estoy operando también. Me estoy dando cuenta, bueno, hace bastante que lo estoy siguiendo, pero bueno, creo que hay market makers en los contratos en los diferentes vencimientos. Lo que voy a hacer es una pregunta y no sé si una sugerencia quizás para que más gente se acerque al mercado. Yo veo que hay o sea, no sé quién será, pero creo que hay un market maker que todos los días mínimamente comercializa 400 contratos. ¿Es así esto? Sí, Cristian, tienen cantidad, no te puedo decir ahora cuántos son la cantidad de contratos, pero sí, tienen un esquema de volumen, ¿no? Claro. ¿Tu sugerencia cuál sería? O sea, estaría bueno escuchar la sugerencia tuya como para aprender, ¿no? A ver qué es lo que se necesita. Sí, mi sugerencia sería, yo opero diferentes contratos de futuros de otros instrumentos también, y hace el 2009 que opero mercado. Quizás un contrato de soja mini que podría tener para un operador financiero que no es productor, lo veo bien, accesible, 10 toneladas de soja, cash settlement como es, o sea, sin delivery, pero me parece que el market makers, poniéndose como se pone, pero solamente realizando una operación al final de la rueda, no le da confianza al operador del otro, o sea, al operador financiero del otro lado, como para tomar posiciones. Yo creo que si las posiciones, si el market maker realiza la misma cantidad de contratos, pero con el correr de la rueda, eso le daría más dinamismo al contrato. Porque yo he estado todas las horas de la rueda enfrente del gráfico y solamente se realiza una operación cerca de las 16:30 y a las 17 cierra el contrato. Yo creo que mi postura, o sea, mi sensación sería que un X que está alejado del mercado financiero, pero que vería el contrato de soja mini como una posibilidad de inversión, no le da mucha seguridad que haya en un contrato de soja mini que podría operar, no sé, 5 contratos. No sé si me entienden a lo que voy. Sí, está muy claro, Cristian. La realidad es que tenés razón, porque el que no conoce el mercado entra de un mercado sin profundidad, ¿no? Y se va, ¿no? Y si la profundidad aparece a último momento, no la va a esperar. O sea, lo primero que va a ver es que no tiene profundidad.
Todo Te da tu mucha sugerencia, inseguridad sí, que vos, por ejemplo, no se puedas operar. Estamos hablando que un solo contrato de soja mini tenés un nocional de $2.000, sí, ¿sí? Uno sí, solo. sí. No sé, multiplicamos por 4, son $10.000 de nocional, 4 contratos. Cuando el market makers opera por día 400 contratos en una sola operación. Seguro, seguro, tenés razón. Lo voy a tomar y lo vamos a elevar para ver qué es lo que podemos, pero sí, es muy coherente lo que planteas. Bien, Gracias. No, de nada. excelente. Bueno, ¿alguna duda o consulta vinculada a la presentación de Federico? Caso contrario, bueno, les agradecemos nuevamente, Federico, Iván, Melina, digamos, Gracias, Julio. a todo el equipo que participó de Madva Rofec en nuestro tradicional desayuno, y lógicamente les transmitimos la invitación para participar de un desayuno, ya sea en el mes de julio o agosto, también donde estaría bueno profundizar los temas que hablamos acá. Y quizá vinculados también, en algunos casos, a la implementación de la plataforma XOMS, digamos, de Primary, que la estamos implementando. Así que seguramente no va a ser la última oportunidad, digamos, de encuentro, digamos, en un desayuno con todo el equipo. Así Perfecto, que Julio. muchas gracias a todos, al equipo de Madva Rofec por siempre estar presente, digamos, y apoyándonos. Iván, como siempre, un amigo. Así que bueno, como les comenté hoy, si seguimos con las cuestiones vinculadas al desayuno, le damos la despedida a los chicos de Madva Rofec y continuamos con la presentación para cerrarla en 10 minutos. Saludo a todo el equipo de Madva Rofec. Gracias, Gracias, Julio. Ya sabes, Gracias, estamos Julio. a tu disposición. Dale. Hasta luego. Abrazo grande. Chao, Abrazo, chao. hasta luego. Dale. Bueno, para terminar, les voy a compartir la parte final de la presentación. A ver si puedo hacerlo. A ver. Participante. A ver si... No estoy pudiendo compartir, a ver. Ahí está. Terminando, bueno, la presentación de Federico. Vamos a continuar con los temas vinculados a... Quería hacer especial énfasis, más allá de las recomendaciones de inversión que habitualmente las comentamos, a tres fondos. La semana pasada tuvimos un conference con una de las administradoras de fondos comunes con las cuales tenemos acuerdo. En este caso fue con Delta Asset Management, que fue la primera administradora con la que tuvimos acuerdo en nuestra calidad de agente de colocación y distribución y distribuidor integral de fondos comunes de inversión. En este sentido, quiero resaltar una cuestión. La bolsa actualmente tiene 9 acuerdos de distribución con distintas sociedades administradoras de fondos, pero a su vez la bolsa fue uno de los primeros ACDIs en adherirse al mercado de fondos comunes de Rofex, que actualmente cuenta con 22 administradoras de fondos comunes de inversión, a las cuales se puede... fondos a los cuales se puede acceder también a través de la bolsa, digamos. ¿Esto qué quiere decir? De que hoy, a través de nuestra entidad, se puede acceder a una oferta de más de 30 administradoras de fondos comunes de inversión, que da una oferta sensiblemente superior a los 100 fondos, en forma directa, o más de 200 en el caso del mercado de fondos comunes de Rofec.
con lo cual constituye la oferta, sin lugar a dudas, la más importante que hay en toda la zona NEA-NOA, digamos. En el caso particular, y en atención como hemos visto en los anteriores desayunos, donde estamos verificando un nivel de brecha cambiaria entre el dólar oficial, llámese mayorista o libre, versus el contado con liqui, con brechas que han llegado al 80%, que hoy se han descomprimido en torno al 55-60%, han empezado a florecer ofertas de instrumentos dólar link, es decir, instrumentos que se emiten en dólar estadounidense, pero la moneda de pago son pesos valuados al tipo de cambio oficial. Las oportunidades que estamos viendo en este tipo de instrumentos tienen que ver fundamentalmente con que en el pasado muy reciente, como hemos explicado, cuando los niveles de brecha, pasó en el 2013 y en el 2014, estuvieron en torno al 80%, hubieron ajustes de brecha fundamentalmente por variaciones, digamos, por depreciaciones del tipo de cambio, de entre el 30 y 50% de la brecha. O sea, un fuerte incremento del tipo de cambio oficial, digamos, para reducir el nivel de brecha existente. En atención a esa expectativa, digamos, que viene del pasado muy reciente, y da un nivel de brecha cercano al 80%, es que estamos viendo valor en este tipo de instrumentos, que ahora en particular voy a comentar 3 de la administradora de Delta. En primer lugar, el fondo Delta Moneda, digamos, que es un fondo que está, digamos, invertido en, bueno, bonos corporativos en pesos, bonos corporativos en dólar link, que como vimos en las últimas semanas ha habido muchas emisiones de este tipo de instrumentos, bonos soberanos en SER, con ajuste Badlar, bonos soberanos en dólares, fideicomisos, cash también. Este fondo en particular tiene es un fondo T+2, es un fondo que tiene una TIR de variación del tipo de cambio más 8,8 puntos anuales y una duration inferior al año de 0,8 años. Otro de los fondos conocidos, digamos, porque lo hemos recomendado muchísimo, digamos, en el pasado, sobre todo el año pasado, es el Delta Patrimonio, que es un fondo que cambió su objeto luego de las nuevas regulaciones de CNB. Este era un fondo que nosotros usábamos mucho para enviar para clientes, digamos, que después del reperfilamiento de deudas se sentían temerosos de la situación actual y sentían la necesidad de estar comprado en instrumentos afuera de la Argentina. Con la regulación vigente, este fondo cambió su objeto y hoy está integrado en un 75% con bonos en pesos con ajuste de distinto tipo, con cobertura de tipo de cambio con futuros de ROFEX en un 75% y un 25% de letras del Tesoro norteamericano, digamos, que es el máximo que admite hoy la legislación vigente. Este es un fondo T+2, como decimos, igual que el Delta Moneda, tiene una TIR de variación del dólar oficial más 7,9 puntos porcentuales anuales y una duration, es un plazo promedio, de 1,65 años. Y el tercer fondo es el fondo Delta Gestión, que también cambió su objeto luego de los cambios en las regulaciones por parte de CNB de las últimas semanas. Este es un fondo que está invertido en un 75% en bonos argentinos, en pesos, con cobertura de
de futuros, digamos, de ROFEX, ya con lo que habitualmente se llama sintéticos, y un 25% de bonos soberanos en dólares estadounidenses de Chile. Este también es un fondo de T+2, o sea, liquida en 48 horas, tiene una tasa de retorno de la variación del tipo de cambio oficial más 3,9 puntos porcentuales anuales y una duration de 0,92 años. Por último, con relación a las próximas licitaciones que tenemos, simplemente comentarles, eso ya lo había comentado en el desayuno pasado, pero tiene que ver porque el gobierno anunció unos días antes del vencimiento del bono de política monetaria, el TJ20, que amortizaba el capital y el pago final de intereses el 22 de junio, y que tenía una fuerte posición por parte de fondos extranjeros. El Estado Nacional anunció 3 licitaciones en realidad, las primeras del año, digamos, en dólares estadounidenses, en agosto, septiembre y noviembre, con el objetivo de que el revolving que se produjo producto del vencimiento del TJ20 con instrumentos en pesos, digamos, que básicamente es lo que permitió abonar el vencimiento del TJ20, que eran cercanos a 130.000 millones, pudieran ser utilizados estos instrumentos en pesos, digamos, para suscribir bonos en dólares en el cronograma, conforme el cronograma, digamos, que mencioné, evitando de esa manera que estos fondos, digamos, que tenían fondos extranjeros, tenían posición en estos bonos, demandaran dólares líquidos, digamos, hicieran subir el tipo de cambio a los efectos de llevar esa liquidez afuera. La movida del gobierno consideramos que fue muy atinada, digamos, porque permitiría que estos inversores se queden comprados en instrumentos en dólares estadounidenses en la Argentina y que se abstengan, digamos, de mandar dólares liqui, lógicamente en instrumentos que oportunamente el Tesoro Nacional dará a conocer los términos y condiciones que, según lo comunicó el comunicado de Tesorería, van a ser las mismas condiciones que el canje de deuda en dólares bajo ley argentina, digamos. Así que bueno, no quería dejar de comentar y reiterar este tema. Con relación a lo corporativo, tenemos mañana licitación de ON de Arcor, una obligación negociable por Badlar a 15 meses, por 500 millones, licita margen, ya tasa sobre Badlar, paga intereses trimestrales, las amortizaciones las paga en 3 cuotas, en los meses 9, 12 y 15 respectivamente, con 33% y 34% respectivamente el capital. Las calificaciones de Fitch y de Moody's son AAA ARC de Fitch y B1 ARC de Moody's. El monto mínimo a licitar son 500.000 pesos. Después hay fideicomiso de préstamos personales de Comafis, serie 9. En el caso de la clase A, la posibilidad tiene un plazo de 18 meses por 593 millones, en este caso licita a precio. Este instrumento licita devenga Badlar más 200 puntos, con un mínimo de 25, un máximo de 35, y paga intereses y amortizaciones mensuales. El plazo promedio, duration, es 6,8 meses, y la calificación es AAA SF, que es para fideicomisos. En el caso de la serie B, el valor de deuda fiduciaria clase B, tiene un plazo de 22 meses,
se emite por 47 millones, también licita precio, devenga Badlar más un margen de 300 puntos básicos, con un mínimo de 26 y un máximo de 36. También paga intereses trimestrales y amortización mensual, luego de cancelar el BDFA. Por último, son las letras de la Municipalidad de Córdoba, que es un instrumento cortito, a 91 días por 400 millones, licita margen sobre Badlar, paga capital e intereses íntegramente al vencimiento, tiene garantía de recaudación del municipio. El monto mínimo a licitar son 1.000 y la calificación es CA de Argentina de Moody's. Por último, bueno, la convocatoria del próximo desayuno de trabajo, que es el martes 14 del 7, como siempre, bueno, muchas gracias por haber participado. Hoy se extendió un poquito más que lo habitual la actividad en función a, bueno, la presencia de nuestros amigos de Madbar Rofex, pero como siempre es un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes y en particular hoy con nuestros amigos de Madbar Rofex. Acá están los datos de contacto de nuestros asesores comerciales por cualquier duda o consulta que tengan. Así que bueno, sin más, si hay alguna duda o consulta, los escuchamos y caso contrario, bueno, agradecemos la participación como siempre en la actividad. A ver si hay alguna pregunta acá en el chat. Felicitaciones a todo el equipo, bueno, buena presentación. Bueno, así que bueno, de nuestra parte, como siempre, muchas gracias por haber participado y los esperamos el martes 14 en otro desayuno de trabajo cuyo tema se los vamos a estar transmitiendo en la semana previa. Así que gracias por participar y que tengan todos una muy buena jornada. Un abrazo grande. Gracias a todos.